De Mechón a Profesional UNAM, programa creado por Admisión y Egresados de la Universidad Arturo Prat. Está diseñado para ti, futuros estudiantes, mechones, estudiantes avanzados y egresados que buscan orientación para alcanzar sus metas académicas y profesionales. Bienvenidos y bienvenidas, buenas tardes a todos nuevamente a otro episodio de Mechona Profesionales UNAP. Mi nombre es Bastián Acuña, profesional de la Oficina de Egresados y obviamente estamos siempre como todos los martes y jueves a través de la radio 101.9, radio de nuestra querida universidad. Y como también siempre es parte de la rutina, siempre es conveniente presentar a quienes me acompañan. ¿Cómo estáis, Pietro? Bien, bien, ¿y tú? ¿Cómo estáis? Todo bien. Oye, se Qué puso bueno. más helado estos días, ¿o no? Sí, ¿Heladito? sí, helado. Está Sí. cambiando de a poquito el El clima, clima ¿ah, no? y el horario también que también se agradece. Sí, sí. Oye, bueno, como ya sabemos contexto, siempre tenemos un invitado. El programa Así es. está hecho exclusivamente para estudiantes egresados y obviamente también para nuestros titulados de cualquier tipo de carrera que haya salido de la Universidad Arturo Prat. Y como siempre tenemos un invitado de la casa. Tenemos el gran honor de contar con Paulina Ávila, que actualmente se desarrolla como coordinadora regional de Tarapacá. Ella trabaja actualmente en la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento y es titulada de la carrera de Derecho. ¿Cómo estáis, Paulina? ¿Todo Bienvenida, bien? Paulina. Hola, hola, buenas tardes a ambos y a todos los que nos escuchan y nos ven. Súper bien, muchas gracias por la invitación. Súper bonito poder volver, ¿cierto?, a donde uno estudió y ayudar a quienes nos escuchan, orientar, dar una orientación quizás a las personas que hoy están estudiando. Yo egresé hace años ya, pero se siente, ¿cierto?, el ser una pina. Muy bien, esa es la actitud. Bueno, Pau, pregunta típica del programa. ¿Has visto el programa? ¿Alcanzaste a pegar una revisada? Alcancé a ver una parte de uno de los, porque tiene varios capítulos, una parte y lo encontré súper bueno, positivo, así que por eso acepté venir y agradezco también la invitación. Bien. Buenísima. Bueno, ¿quién empieza, Pietro? Ya tenemos la pauta, pero ¿qué te interesa saber de nuestra querida invitada hoy día? Primero, Paulina, tu inicio dentro de la universidad. ¿Qué promoción de tu carrera y que nos cuentes más o menos tu paso por la universidad? Bueno, yo ingresé el año 2002 a la carrera de Derecho, parecen muchos años, pero yo siento que son menos. El año 2002 y egresé el 2006 a la carrera de Derecho y me titulé, porque es más largo la titulación para la carrera de Derecho, ¿Son era 5 años? 5 años la carrera, claro, yo saqué en tiempo Bien. la carrera, sí, Claro. claro, el grado académico, pero después viene a dar el examen de grado, que Es lo es complicado, ¿no? muy, muy complicado. Yo creo que lo borré un poco de mi memoria porque es muy duro, además que en la primera oportunidad no me fue bien, reprobé, cosa que nunca me había pasado ¿Cuántas? en toda la carrera, nunca había reprobado un ramo y reprobé el examen de grado, los nervios ahí yo creo que me jugaron muy, muy mala pasada, porque bueno, me entiendo que ahora debe seguir siendo igual, pero es todo oral frente a una comisión de Claro. 3 profesores. En ese tiempo eran profesores incluso mayores, muy mayores que nosotros, hoy se ha como modernizado un poco, pero era muy intimidante y me quedé entrampada en una pregunta y no, reprobada. Y de ahí me había preparado 6 meses y después me tuve que preparar otros 6 meses para la segunda instancia. Y ahí me fue bien, súper duro. Y ahí ya uno termina con la universidad, después te queda hacer la tesis. Oh, más encima. Aparte del... Aparte, sí, no sé si está ahora todavía, pero en mis tiempos era así. Y además que los ramos eran anuales. Hoy se ha modificado eso también. Los, Claro. los, los chiquillos tienen ramos semestrales. Entonces implicaba que si tú te quedabas con un ramo, hacías un año más completo. Exactamente. Por suerte yo nunca me pasó, pero sí me ocurrió esto del examen de grado 2 veces. Y una vez que terminé con eso, empecé con la práctica profesional, que son 6 meses en la Corporación de Asistencia Judicial. ¿Es una Oye, práctica nomás que te pide la carrera? Sí, pero por 6 meses. Y ahí es también bastante duro porque no hay ningún tipo de subvención económica. Uno como estudiante, yo me recuerdo algo súper quizás doméstico, pero hasta la ropa formal costaba porque no había ingreso en ese tiempo, ¿cierto? En mi caso era dependiente de mis padres claro. y había que ir, tener para la locomoción, para
para ir a comparendos, todo. Entonces, también había un esfuerzo familiar detrás, que obviamente uno lo reconoce mucho con el tiempo, el apoyo, ¿cierto?, de la familia. Ahí 6 meses y después, al último, hice la tesis, Oh, con harto esfuerzo, porque son 3 trámites que había que sí, hacer y son son hartos. extensos. Sí. Y ya una vez que uno termina con la universidad, te ponen la nota de la tesis sin más trámite, terminas ahí, pero después tienes que abrir expediente. En ese tiempo solo se juraba en la Corte Suprema. Claro. Y justo me tocó el año 2010, que fue el terremoto, la Corte Suprema sufrió muchos daños y mi proceso de titulación se Se retrasó aplazó más, mucho, claro. porque yo ya entré con los papeles como en enero y recién me dieron hora para jurar en mayo. Oh, Porque vino el terremoto, porque tuvo daños estructurales la corte, mi juramento fue incluso más restringido, la familia no Claro. podía entrar, o sea, uno entraba solo, y ahí terminó mi proceso en mayo del 2010, recibí mi título de abogada en la Corte Suprema. oficialmente abogada. Oficialmente abogada, porque la universidad te da el grado académico de licenciado en ciencias jurídicas, Exactamente. pero con eso tú no puedes ejercer. Tienes que Exactamente. ir a la Suprema a recibir tu título, que es súper emocionante, pero fue todo distinto a los que juramos en ese tiempo, Ah, porque se restringió el aforo, fue en otra sala, y hoy eso cambió también. va- Sí. Ahora los chiquillos juran acá en la Corte de Apelación. Sí, Claro. sí, es Así cierto. que eso también yo creo que es mucho más práctico, porque era trasladar a la familia, viajar, que te avisaran con poca anticipación, Claro. además. Y no podías decir que no, obviamente estaba esperando que te llamaran. Y en mayo recibí mi título de la Corte Suprema, Qué bien. del Buenísimo. 2010. Oye, Así que, tremenda vuelta, ¿o no? O sea, bueno, no sé si yo desconozco muy bien si el trámite todavía será así, pero por lo menos lo que en este puro tiempo que he contado ya es un trámite de esfuerzo y sacrificio. Oye, Pau, y bueno, volviendo al tema de la universidad, porque pregunta que me gustaría saber, ¿siempre fue tu primera carrera de Derecho o tenías opciones por ahí o tú ya tenías más o menos visto así en la media? mira, yo creo que lo decidí cuando se llenaba la tarjeta de postulación en ese tiempo, que aún la guardo, era así un cartoncito. Estaba entre periodismo y derecho, porque Mira. en el liceo, en la enseñanza media, siempre escogí el área humanista. En ese tiempo se escogía humanista, matemático o biólogo. Claro. Claro. Entonces era del área humanista, pero finalmente me opté la primera postulación fue derecho y fue acá, precisamente acá En Luna. en la UNAP. Yo no nací acá, llegué a Iquique a los 15 años y podría haberme devuelto a mi zona, que era Concepción, pero Mira. no me atreví a devolver. Esa fue la verdad y opté por quedarme acá, por un asunto también familiar, de apoyo, y empecé mi carrera acá. Buenísimo. Fue con un buen puntaje, siempre fui como de buenas notas, así que entré como bien dentro de los 10 primeros puntajes, me recuerdo yo, de la universidad. Así que opté por quedarme acá y esa fue la primera que puse en la O sea, cartola que se llenaba. siempre Sí. fue la primera opción de Sí, sí, era como periodismo también siendo de región, Claro. tenía todo un tema de campo laboral, me imagino que sigue siendo así también, así que como por más seguridad me fui por derecho. Muy Y bien. además porque son muchas las áreas en las que uno puede desempeñarse también. Sí. Oye, Te interesante. amplía mucho las posibilidades, entonces ahí fue como lo que marcó mi postulación. Muy bien, ahí está. Yo creo que vamos a empezar con el indicio de su rumbo. Pero Pau, para ahondar un poquito más, ¿cómo fue todo este trance de la universidad? Por ejemplo, si te preguntara qué resumen tú te llevas de haber estudiado en la universidad, qué cosas personalmente tú aprendiste a retener de lo que fue tu proceso de formación. Mm. Sí, son varias cosas. Bueno, lo primero es que en ese tiempo era mucho más chica la universidad. En el año 2002 no habían varios de los edificios que están súper modernos ahora, ni salones ni nada. Entonces, eh, habían profesores también que eran de destacada trayectoria, como que uno se sentía muy como respaldada de que gente que en ese tiempo era renombrada te hiciera clase. Era como sentir también cierto orgullo de que estabas recibiendo clases de personas que tú sabías que eran exitosas en Eso. su área, claro. Entonces, eso también hubo hartos problemas de protestas, hubo hartas huelgas, nos demoramos en salir varios años. Era todo ese tiempo, 2002, 2004, que varias batallas se estaban dando a nivel de federaciones. Ahora está un poco más tranquilo, entiendo, porque ya Súper más tranquila. sí, pues en ese tiempo eran las becas, la beca alimentación, distintas cosas que era el petitorio y ahí era como
chuta, me estoy atrasando, la carrera ya terminaba tarde, hubo un año que terminamos en enero, fines de enero, me acuerdo, derecho minero fue el último examen del mes de enero, O entonces sea, te cortó todo el verano en el fondo. no, y después en marzo de nuevo entrar los que tenían que dar exámenes de repechaje, que se llamaba, tenían que prepararse solo en febrero y volver en marzo, entonces fue, Todo un caos. sí, no era como una taza de leche en el fondo en ese tiempo, hubo varias protestas, y lo que sí, siento que el hecho de ser una región, una universidad local, le da bastante plus a después cuando uno empieza a trabajar y Sí. que seas de acá, po. Es como que, ¿de Buenísimo. dónde saliste? Ah, de UNAP, sí. Como Buenísimo. que encuentras mucha gente también conocida que es de la misma universidad. Es una Entonces, tradición sí, iquiqueña. sí. Y sin, Buenísimo. sin haber sido iquiqueña, también como que me sentí muy parte de eso, porque opté por quedarme acá, pues sí. Claro. De ahí toda la trayectoria. Como que intrínsecamente igual generaste una identidad. Claro, sí, pues mis amigas, de hecho, varias estudiamos lo mismo, desde el colegio estábamos juntas, después entramos tres a estudiar la misma carrera. Entonces era como mucho más aclanado, como que la amistad se pudo conservar hasta el día de hoy. Qué bueno. Sí, Buenísimo. Paulina, bueno, te titulaste. sí. ¿Cuál fue tu primer trabajo? Eh, Te lo quiero contextualizar por sí, la primera entrevista que tú Bueno, diste, que es sí, algo que nosotros siempre sí. orientamos. Bueno, Bastián, que es psicólogo laboral, que está es constantemente súper dando difícil. charlas a estudiantes de cuarto, quinto año, que Mm. en técnicas para una entrevista exitosa. Para ti, ¿cómo fue esa experiencia? Mira, cuando yo, antes de titularme, trabajaba en una oficina de abogados, pero yo, si tú me preguntas la primera entrevista en que uno llegaba, yo creo que a sentir acá Sí, la respiración y el corazón muy acelerado, así muy nerviosa, casi examen de grado, fue cuando me entrevistó el defensor regional penal en ese momento, don Arturo Segarra, que ya no está entre nosotros, y me dice, mira, tengo un reemplazo por 2 meses. Yo tenía 25, 24, 25 años. Ah, Y me dice, después de eso no te puedo asegurar nada. Yo sé que tú estás en otro lado, que quizás tienes más estabilidad, pero esto es lo que te ofrezco. Yo le dije, miren, no tengo nada que perder, no tengo mayores responsabilidades. Y fue súper poco técnica la entrevista. Eso yo me recuerdo porque no me preguntó de derecho penal o de derecho procesal penal. Me preguntó claro. como, esto es lo que tengo, lo tomas o lo dejo. Y yo le dije, lo tomo porque eh, aunque sean 2 meses, yo voy a aprender mucho y era un era un desafío, desafío o sea, completo. tu primer desafío Sí, porque además profesional. cuando yo estaba en vías de titularme, cuando estaba esperando la Suprema, se podía dar la prueba habilitante para ser defensora penal pública. Oh, Ya. Porque no todos los abogados pueden trabajar en eso, hay que claro. prepararse y dar una prueba que te Específica. habilita a Claro. nivel nacional para ejercer como defensor. Entonces, yo la di antes de titularme y me dan este dato de que había un cupo de reemplazo por una persona que estaba con licencia, entonces me llaman y me dice, tengo esto. Y yo le dije, mire, lo tomo. Me gustó tu Buenísimo. respuesta, partes mañana, me dijo. Oh, Bien. Y yo así le achunté, así como que dije, bien, porque no fue una entrevista técnica. ya. Y que uno de repente tiene mucho temor a que te van a empezar a hacer preguntas de tu carrera, de lo que Preparado a estudiaste, eso. Claro. al área netamente técnica. Claro. Y acá fue casi como una entrevista personal, así como, ¿en qué aspecto estás tú hoy? ¿En qué parada estás hoy? Fue una cosa Claro. así. Yo le dije, mire, no tenía hijos, vivía con mis papás, entonces era como, no pierdo nada, lo Exacto. tomo. Y avisé al otro lado que no les gustó, porque me habían ofrecido un contrato, pero se demoraron en hacer el trámite. Entonces yo le dije, bueno, no tenemos contrato y acá era una muy buena propuesta económica para ser recién titular, lleva 2 meses de Y título. la experiencia, me imagino. Fue gigante. Eso, yo he Yo apuntado lo eso, mismo. sí, porque además se relacionaba porque cuando yo estuve en la universidad, la reforma procesal penal estaba muy reciente. La parte de cuando se cambió de los expedientes y los jueces del crimen al área penal, eso estaba recién echándose a andar en algunas regiones. Entonces estaba recién el tema de la oralidad, de los juicios públicos, donde uno podía ver al testigo, el fiscal, el defensor interrogando. Entonces, Antes era más privado, ¿no? antes era todo en papel y se Ah, demoraba ya. mucho y era un juez el que investigaba y juzgaba. Entonces, cuando la reforma procesal inicia, se separa, hay un juez que solo decide en base a lo que le exponen los intervinientes, que es el fiscal y el defensor. El juez no ve la carpeta, nada, es uno el que tiene que darle a conocer tu teoría en ambos casos. Claro. Oye, esto es Entonces, como, sí, disculpe, pero esto es como bien como lo que uno ve, yo siendo bien sí, ignorante, como de la ley americana, estas típicas películas, claro, se como que adquirió. usted la situación del contexto in Sí. situ. Y hubo toda una preparación de quienes iban a intervenir en eso. Entonces, yo cuando estaba en la universidad,
se abrió el cupo, no me recuerdo qué año, pero para hacer una pasantía en la Defensoría Penal licitada. Ya. Y yo me inscribí junto a otra amiga que nos tincaba el área porque era como, oh, derecho penal en la parte de litigación. Claro. Entonces tuve como 3 meses acompañando a un defensor a todas sus funciones. Mm. Y con el tiempo doy esta prueba. Yo ya había visto, obviamente no intervenía en audiencias porque estaba estudiando. Claro. Era solo ir a mirar, aprender, pero acompañar a un defensor penal público en su trabajo y después yo doy esta prueba y me llaman para hacer, en base a eso mismo, como ya me ubicaban, me llaman a esta entrevista que no fue para nada técnica y que me dejaron y fue así muy, muy providencial que yo llegara ahí y ahí partió mi carrera así como ya. Bien. Claro. Sí, Estuviste 2 meses ahí. sí, 2 meses, pero después se extendió. Ah, Te fue bien. Y hubo otro reemplazo y lo tomé. Después tuve un tiempo, otro reemplazo en la Corporación de Asistencia Judicial, donde yo había hecho la práctica también, otro reemplazo de verano. Y después ya quedé como titular, como defensora penal licitada, con una Ya. empresa que en ese tiempo era Cordunap. Mira. Con una- mira. Cordunap, sí. Entonces Cordunap fue mi primer así como contrato de trabajo bajo Formal. el código laboral, fue Cordunap. Y ahí, en total en la Defensoría, estuve más de 4 años y medio. Mira. Pasó el tiempo muy rápido y creo que fue una experiencia demasiado enriquecedora que hay cosas que hasta el día de hoy guardo y empleo todo en todo mi desempeño, porque trabajar en la Defensoría Penal Pública recién titulada fue una experiencia dura. Si uno lo ve, ¿cierto? Que incluso me acuerdo la primera persona que yo entrevisté, detenida, eh, tenía audiencia él de control de detención. Entonces uno entrevista en la mañana a los que vienen llegando de la detención del día anterior, Claro. pues son solo 24 horas para pasar audiencia. Y ahí tú le empiezas a preguntar dónde lo detuvieron, en qué circunstancia, qué estaba haciendo, y ellos te dan su versión. Claro. Y en base a eso tú tienes que armar tu teoría y después decírsela al juez de manera oral. Entonces son minutos, es todo súper rápido, muy dinámico. Y una de las primeras personas que entrevisto me dice, ¿usted me va a defender? Yo tenía 25 años y me dice, sí, ¿por qué? Pero usted es en práctica. Usted está en práctica. No, le dije, yo soy abogada defensora. Como que yo creo que si él hubiera podido pedir cambio, lo hacía, porque... Y después me dice, ya cuando se logró convencer de que yo lo iba a asesorar en la audiencia, me dice, ya, pero yo vengo por un hurto frustrado, por lo tanto son 41 días, le acepto 20, me dijo. Traía No, pues la ya pena sabía, o completa. sea, ya Y yo sabía. buscando en el código, obviamente, así como si en realidad le corresponde esta Sí. pena. Mira, oye, Entonces, ¿cómo es la cosa? es súper, cuando siempre me recuerda eso, porque fue muy así como que tuve que sobreponerme a la juventud, a la poca experiencia y enfrentar a las personas que no es un público fácil. Es bastante rudo, quizás acostumbrado en ese Claro. tiempo a hombres mayores o de más edad, de más experiencia, y a mí me tocó partir así y ya Claro. después ya no me hicieron más esa pregunta y ahí estuve bastante tiempo y creo que al menos de los trabajos que un abogado puede hacer, la parte litigación y la parte penal es muy dinámica, es muy diversa. O sea, yo llegaba en la mañana y no sabía ¿Qué qué te puede detenidos me pasar? iban a Claro. tocar. Claro. Podían ser puros hurtos, podía venir un delito sexual, un homicidio consumado, frustrado. Claro. Es todo lo que la policía Recoge detiene el día anterior por orden de la fiscalía. Entonces, es muy dinámico y tiene que ser todo muy rápido. Claro, oye, es complejo. Yo, bueno, mi experiencia igual está relacionada comunitaria y trabajaba muy de la parte Mm. con abogados. Oye, es tremenda trabajo, sobre todo ustedes que tienen que estar como representando la audiencia. Y no hay posibilidad de decir, no, a él no lo voy a defender o la Claro. causa me complica. O sea, es una función no muy bien reconocida. Obviamente siempre hay críticas y con el tiempo. Pasa mucho con los casos ya bien mediáticos Sí. de que son, tienen un prontuario bien, bien Sí. crítico, bien Ah, puntual, que claro, mucha gente desconoce de que no es porque ustedes quieran decir lo que estamos diciendo. exactamente, sino que tienen que hacerlo y es Sí, parte del proceso. sí. Y el proceso y el sistema está hecho de que el dueño de su defensa es el imputado Más o encima, imputada. imagínate. Tú solo eres la voz técnica. Claro. Mira, Entonces tú cumples con advertirle el riesgo de si usted dice que es inocente, estos son los riesgos, Claro. esto es lo que puede llegar a tener como pena, pero si usted insiste en, no sé, su inocencia o una circunstancia distinta de lo que dice la fiscalía, vamos por eso. Bueno. Pero tú cumples con advertirle y eso es, pero siempre el dueño de la defensa es el claro que representante. sí. Ah, mira, interesante.
Y hay muchos estándares que cumplir y visitas de cárcel, atención de público de la Claro. familia. Y todo eso había que hacer, Complejo igual. era harto, Complejo. sí, Es todo era un mundo. bastante. O sea, Y habían periodos muy, muy álgidos de trabajo en que había muchos detenidos, o sea, muchos privados de libertad que tú tenías que ir a ver a la cárcel 2 veces al mes. Hasta ahora me parece que sigue siendo lo mismo, salvo en pandemia eran se tiene que telemáticas, Claro. claro, sí, pero todo eso implicaba la función de ser claro. defensora. Oye, igual bueno, yo con tus mismas palabras que saco como la conclusión de que igual tu transición fue como bien abrupta de tomar el rol de abogado. Agarraste un fierro caliente donde saliste No está, Sí, o sea, pero di la prueba ni aún estando titulada que se permitía, pero después, claro, yo juré en mayo y en julio ya estaba tomando trabajando, claro. la audiencia de la defensoría, o sea, pero bien igual, o sea, eso igual Bien. ahora yo creo que lo no agradece. sé. Hoy no tendría quizás la misma valentía, Sí. como con más responsabilidades Claro. o quizás pensar un poco más las cosas. Y en ese momento dije, no, yo quiero esto Así y en es. la entrevista dije eso, no tengo nada que perder y quedé. Pues, o sea, fue como, después salí y dije, oye, a lo mejor no le gustó la respuesta y no, Claro. quedé y así partió y estuve 4 años y algo en esa Tremendo. institución. Sí. Oye, dentro de todo lo que hay conversado, Pau, bueno, yo lo he sacado por conclusiones por los talleres que realizo en la carrera, pero es como clásico y muy característico de los profesionales de derecho que tengan una oralidad bastante buena. O sea, ¿consideras que este tema de la formación es fundamental? O tú, si por ejemplo pudieras darle un consejo a los futuros profesionales de la abogacía, ¿cuáles serían estos consejos que tú les entregarías a las futuras generaciones? Mira, yo creo que eh, primero es que cuando uno está en la universidad, no sabe muy bien para dónde va a ir. Yo creo que la vida te lleva, o el destino, o las elecciones que uno hace te llevan por determinado camino, como en mi caso esto fue tan así azaroso prácticamente. Pero yo creo que primero no desesperarse en tener que salir de la universidad teniendo claro para dónde te vas a dedicar, hacia qué área, porque hay muchas. O sea, así como está el área penal, está el área civil, el área de familia, el área laboral, el área empresarial. Entonces, que de repente me pasaba que estando en la universidad y era conversación con los compañeros y compañeras de carrera, decir, chuta, ¿y tú dónde quieres trabajar? ¿Qué quieres hacer? No sé, como que todavía no encuentro. Te falta mucho, o sea, no te desesperes si aún no estás en el momento en que te vas a tener que decir y a lo mejor no es algo que uno pueda manejar, sino que los contactos te pueden llevar por un lado, los concursos a los que puedas postular, tu especialización en cuanto a estudio. Entonces, yo creo que si uno está en la carrera y no creo que haya cambiado mucho, no agobiarse por no tener claro qué área te gusta. Ya. Porque en la universidad, claro, te pasan muchos ramos, desde tributario hasta derecho ambiental. Entonces, que no sientas que no sientan los estudiantes que tienen que salir con una definición de dónde van a ir su futuro laboral. Yo creo que eso juega muy en contra porque además te falta mucho. Claro. Cuando uno sale de la universidad, te falta todo el trámite, po, el examen de grado, te falta la práctica y pueden pasar muchas cosas y puede aparecer algo que a lo mejor tú nunca pensaste y es a lo que te vas a dedicar. Entonces, uno no puede salir. Claro, uno cuando está en quinto Sí. eres como lo máximo porque ya Súper. pasaste la carrera completa, pero te falta mucho todavía. O sea, es como, con calma, anda con calma. Ese podría ser Buen como, consejo. sí, Como el salir de la carrera es el inicio. sí, Claro, después ya en el camino vas viendo tu vocación también, encontráis claro, para qué eres bueno también, claro. o dónde te gusta Exactamente. estar, Sí. básicamente. Claro. Y a lo mejor no es lo que pensaste y después te vas a quedar ahí por distintos motivos, Exacto. decisiones. O sea, yo creo que no agobiarse pensando en que tienes que salir con algo claro, porque no, es imposible, no. Muy bien. Perfecto. Oye, Paulina, bueno, finalizaste ahí ese proceso, después pasaste a la superior. Sí. Cuéntame ¿Cómo cómo, fue el paso del cómo fue el cambio? paso, Sí. claro, porque eh, son áreas totalmente distintas. sí, muy distinta. Bueno, en la defensoría después me tocó estar, antes de salirme, estuve un año en el caso Muebles, Ya. que fue muy desgastante. O sea, fue un excelente momento para aprender muchas cosas. Buena escuela. Una excelente escuela, o sea, toda la litigación, todos los delitos que se vieron en ese juicio, todas las pruebas que se presentaron al hacer alegatos de apertura cuando estaba un abogado que uno lo lee en libros, que Claro. era don Miguel Soto Piñero, que también ya falleció. Él defendía a una de las personas imputadas y era como,
mentira que está en el mismo juicio que estoy yo, Claro, o sea, ídolo. y con 30 años yo todavía y él está acá y era como, wow, y fue una experiencia pero inolvidable, o sea, fue desgastante sí, Mm. pero fue una vivencia que yo creo que marcó a todos los que estuvimos ahí, porque además fue muy largo. Fueron 7 meses, luego se anula completo todo el juicio, todo lo que habíamos hecho, y se tiene que repetir. No, Así funciona el sistema penal. Si un juicio se anula, se hace todo de nuevo, y los jueces que conocen del juicio, del segundo juicio, no saben nada del primero. Entonces, tenés que pero repetir todo. esa transición pasa por recolección de antecedentes nuevos o... No, en este caso fue por un fallo, por un error en la sentencia. Ah, ya. Hay causales súper específicas para anular una sentencia penal, entonces, y un juicio. Y en este caso la fiscalía intentó la anulación, la Corte de Apelaciones la acogió y se tuvo que hacer de nuevo. No te creo, es como un partido de fútbol así. No como una Yo me película, imagino. Un déjà vu. claro, algo. Sí. No, y Fue era duro, mucho sí. ruido. Sí, fue muy habían personas públicas muy, muy involucradas, ¿cierto? Muy públicas y además eran recursos públicos involucrados. Claro. Entonces fue mediático, había mucha prensa, había Sí. personas privadas de libertad. Mm. Entonces me toca estar en este juicio en el primero defendiendo a un imputado siempre por la Defensoría Penal Pública, después 3. En el segundo juicio defendía 3. Y el resultado fue el mismo, entonces ya ahí ya no hay más opción de anular. Y en ese tiempo la carga laboral que había era mucha. A nivel personal y de salud estaba ya llegando como a mi límite. O sea, haber estado en ese juicio y además tener que cumplir con todas las otras funciones de visitas, de cárcel, de atención de personas, ya incluso a nivel de salud no estaba No. bien. Entonces dije, no, esto en realidad quizás ya es tiempo, casi 5 años, de buscar otro horizonte. Y estando por finalizar ese juicio, el segundo juicio del caso Muebles, veo un anuncio en empleospublicos.cl. Madre. Y buscaban un abogado, y era una institución que yo jamás había escuchado y una ley que yo jamás había visto, que era la nueva ley de insolvencia, que estaba publicada en abril, pero entraba a regir en octubre del 2014. Ya, vale. Había un tiempo de vacancia, entonces vi, sí, en realidad voy a postular. Ya. Y postulé sin saber de qué se trataba. Eso en realidad tengo que reconocerlo. Descansar también. Yo estaba, porque además la jefatura que había en ese tiempo era muy demandante, habían riesgos de multas que te podían pasar por algún pequeño error que tú pudieras cometer en las defensas, y yo me acuerdo que cuando me fui tenía 55 personas privadas de libertad que visitar y 250 causas bajo mi responsabilidad. Eso fue lo que yo entregué cuando me fui. Es harto. Ahora no sé cómo están los colegas, pero en ese tiempo había muchas causas a tu responsabilidad, y todas hay que moverlas y todas te quieren consultar cómo va, y en todas tienes que avanzar y hacer algo. Entonces veo este anuncio, postulo eh, y me llaman a la entrevista. Voy, había otra persona y finalmente me informan después que no quedé, que había quedado esa otra persona que yo vi en la entrevista. Y era todo desde Santiago porque esa institución acá no existía. Pero si va a abrir la oficina regional, con la modificación de la ley de quiebras a insolvencia, se abrían oficinas regionales en todas las capitales regionales del país, y era para hacerse cargo de eso. Entonces cuando me avisan, bueno, que no había quedado, yo dije, ok, tengo este trabajo, ya lo conozco, sigo, y pasan 2 semanas y me llaman de nuevo, y yo le dije, ¿sabes que hay un error? Porque yo ya me avisaron que no quedé. No, me dice, es que lo que pasa es que la persona que se nombró hubo un problema y no sigue en el cargo y seguimos con la terna, tú eres la segunda de la terna y queremos saber si aún estás interesada. Mira. Por supuesto, dije yo. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Y justo yo iba viajando a Santiago, me entrevista la jefa nacional en ese momento, la superintendenta que hizo la reforma a la ley, que estaba en ese tiempo, y fuera un viernes, y me dice, ya, ¿el lunes puedes partir? Y yo me devolví el domingo a Iquique, y el lunes fui a presentar mi renuncia al jefe que había en ese tiempo y partí al otro lado. Solo me pidió que dejara visitado a los privados de libertad Ya. para avisarles que la abogada iba a cambiar, que se iban a reasignar sus causas. Y así lo hice. Hice una minuta en cada carpeta de las 200 y tantas que tenía, porque había que entregar como en qué vas, qué te Claro. falta, la teoría del imputado.
Y partí con esta oficina sin saber mucho de qué se trataba. Buenísima. Igual dando un cierre al proceso anterior de Sí, sí, lo hice bastante rápido. Creo que en una semana entregué, visité un día sábado a todos mis privados de libertad y entregué, me cobraba una boleta de garantía porque no avisé con tiempo, que había en ese tiempo como estábamos bajo un contrato a honorario. Entonces había todo un tema administrativo de boleta de garantía, no tenía un contrato de trabajo. Ujú. La licitación se había caído, entonces además la condición contractual en la que yo estaba en ese tiempo no era la mejor, porque tú eras como una mini pyme. Oh. Tú tenías que tener oficina, secretaria, pagar tus hojas, tu tinta, todo. Ah, Entonces tampoco era, si tú querías tener salud, te tenías que pagar tú, tus claro. cotizaciones, todo. Entonces, sopesando, dije, no, yo esto lo tomo. Y así salí de la defensoría y llegué a esta institución nueva, que fue como echar a andar la oficina, desde que llegaron los muebles, empezar a abrir la gente que llegaba, el llamado era que se fueran a informar la ciudadanía de esta nueva ley que traía herramientas para los sobreendeudados, tanto personas como para empresas, y ahí empezar a estudiar. Obviamente había estudiado ya la ley para la entrevista que di, Claro. pero en la práctica era otra cosa. Entonces fue empezar a hacer difusión, hacer redes con otros servicios para empezar a difundir, Claro. hacer harta medios, radio, diario. Fue como todo un proceso de un servicio que se estaba abriendo en la región. Oye, y personalmente, bueno, esto ya contextualizando Mm, como tu percepción, porque claro, tú como profesional igual tuviste un desarrollo en el área penal y claro, uno como que piensa en ese cuadro, ya, yo voy a defender casos, pero te cambiaste, como dijo Pietro, a un marco totalmente distinto y ahora estás evidenciando que te tocó hacer cosas totalmente distintas de la abogacía. ¿Qué cosas te lleváis de eso? Así como te sirvió, por ejemplo, abrir un programa, consideras que es útil y hasta lo que estás ahora. Sí, bueno, fue muy gratificante poder echar a andar, porque como esta persona no alcanzó a hacer mucho, la que estuvo antes, fue prácticamente partir de cero. Y el hecho de tener como tu propio proyecto, o sea, desde el punto de vista profesional, es como, yo tengo que poder hacer esto. Claro. Y estoy sola en la región. No había, en toda la región éramos uno. Hoy somos dos, pero yo partí sola, entonces en la región, y era como, están todos en Santiago, un problema, ¿qué hago? O sea, es como también aprender a resolver muchas cosas que se iban dando en el día a día, Claro. saber canalizar la comunicación con la persona adecuada, una institución que en Santiago, que con suerte había visto a las que me entrevistaron. Claro. Entonces, fue darle otro enfoque a mi carrera y a mis habilidades que yo había desarrollado, que era atención de público, saber a lo mejor entrevistar a quien me tocaba defender o a su familia, y acá era otro foco de usuarios también. Exactamente. Acá en el otro lado eran infractores de ley, ¿cierto? Claro. Y acá eran personas que estaban pasando por problemas personales, laborales, económicos tremendos, en que al final uno sabía toda la vida de esa persona y hasta el día de hoy se mantiene. Entonces, también se relacionan de cierta forma ambos trabajos, Exactamente. porque también hay un rol social que al menos a mí me gusta mucho poder cumplir y poder desempeñar, porque en una parte, claro, habían personas que uno sabía en el área penal que tú sabías en lo que iba a terminar, Mm. sin tener quizás la experiencia que podían tener otras personas, pero sabías dónde iba, pero tenían derecho a una defensa Claro. técnica, que era la función. Y acá también era el rol que estaba entregando una ley nueva de que el Estado ponía al servicio de la ciudadanía para que pudieran salir de ese problema, que era algo nuevo. Oh, Entonces, también se relacionaba, obviamente, en temas muy distintos, pero también poder ayudar a las personas que necesitaban esta orientación, que al final, como les decía, tú terminabas conociendo la historia completa desde que se casó hasta que está con los problemas de deuda. Y muchas veces, entonces ahí también el escuchar, el encauzar una conversación para ver cómo tú puedes ayudar o tener que decirle, no, lamentablemente no lo puedo ayudar, no es acá. También puede ser que no califique para hacer la renegociación de sus deudas, que es lo que hacemos en la superintendencia, y saber orientarlo. A veces llegan personas que no tenían nada que ver con nosotros, pero también entregarle una orientación, porque exactamente. decía, es que voy a un lado, no me contestan, entonces, y se mantiene. De repente es como una asesoría jurídica completa, o social o personal, pero siempre como tratando de ayudar a las personas que van a buscar una orientación. Buenísimo. Mm. Buenísimo. Oye, porque tiene el nombre, bueno, ahora es insolvencia y reemprendimiento. Claro, el Wow. foco se cambió. Cuando se hizo el 2014 el cambio de la ley,
la quiebra era que estigmatizaba, ¿cierto? Que fracasaste, te fue mal. Y el espíritu de haber cambiado la ley es, si bien estás en insolvencia, en algún momento puedas reemprender. Y por eso el nombre de la institución. Buen inicio. Entonces fue empezar a capacitarse, recibimos bastante capacitaciones en atención de público, en manejo de un público que está pasando por un momento difícil, Claro. en negociación, en conciliación, porque en el fondo es buscar acuerdos con sus bancos y tiendas a los que les debe para que se ordene. Eso es lo que hacemos hoy, una especie de mediadores. Entonces también se relacionaba y las habilidades que quizás fui desarrollando en la defensoría también me podían servir acá, Claro. que era el escuchar un relato y obtener de todo lo que te puede decir la persona lo que tú necesitas para orientarlo. También eso es algo que se desarrolla y que no te lo enseña quizás la universidad. Claro Ahí que sí. Es solamente la experiencia profesional la que te va dando eso y saber cómo desarrollar y buscar también capacitarte, Exacto. ¿cierto? Así que así ha sido hasta ahora. Bueno, me mantengo en la superintendencia, ya va a ser este año 11 años desde que estoy ahí y ha sido muy gratificante. Ahora estamos en un periodo muy álgido de carga laboral. Em, Hay muchas personas queriendo renegociar sus deudas, estamos con mucha demanda a nivel nacional. Claro. Así que también ahí se cumple un rol social y ayudar a estas personas que necesitan una Claro. asistencia. Así que ha sido No, muy, un muy apoyo tremendo. positivo. Sí, Sí, ¿no? Oye, tremenda historia. Yo siento que igual la vocación de servicio igual te ha acompañado en sí. todo tu... No, y aparte que que- me imagino que mucha gente desconoce lo que Sí, hace Superir. O sea, Sí, imagínate sí, lo que nos cuenta Paulina, que es algo importantísimo sí. para la gente que la pasa mal con sus Sí, deudas y sí. no tiene a quién acudir. claro. Oye, pero ya, contexto, ya está para cortar un poco, pero Ujú. nosotros veníamos conversando y decía, ¿será necesario que estar en quiebra para llegar a Superir? Lo que pasa, ¿O uno puede ir igual como a orientarse, si claro, quiere lo que pasa es que emprender o algo? la ley tiene trámites distintos para personas y para empresas. Las personas naturales tienen dos trámites, que es la renegociación de deudas y la liquidación de bienes. La liquidación de bienes es lo que antes se llamaba quiebra, donde tú entregas todo tu patrimonio para que se paguen las deudas como alcance. La renegociación es administrativo ante nosotros como institución. Somos facilitadores de acuerdos, eso es lo que nos encomienda la ley, Vale. entre el deudor y sus acreedores. Entonces nosotros hacemos reuniones, que son audiencias virtuales hoy, para que esa persona exponga su propuesta de pago y sea aprobada por los bancos y tiendas a los que les debe y se ordene y pueda seguir pagando. Hay requisitos que cumplir, sí, algunas personas no lo cumplen, lamentablemente no podemos ayudar, pero esas son para las personas. Y para las empresas también hay dos trámites, que una es la reorganización para empresas que aún son viables y que buscan acuerdos, pero en sede judicial. Nosotros ahí fiscalizamos a los que intervienen. Y para las empresas también está la liquidación, que es lo mismo entregar los bienes y cerrar la empresa Claro. para pagar las deudas como alcanza. Entonces, es una amplia gama de información, por eso también es importante cuando nos invitan a distintas actividades de difusión, charlas. Ayer estuve en INACAP, una feria de emprendedores, el otro día en Pozo Almonte con las usuarias de Prodemu, y así ha costado, sí, quizás la difusión, porque somos una institución pequeña, quizás con no tantos recursos como otras. De hecho, solo somos dos funcionarias en la región, pero dentro de lo que podemos, tratamos de abarcar el máximo posible para que esto sea difundido. Porque quizás aún hay personas que todavía no les llega esta información. Claro. Y siempre es como del boca a boca, de la persona que fue y se llevó un folleto y se lo llevó al vecino. Es como dentro de las posibilidades que esto se haga conocido también y pueda servirle a muchas personas que lo necesiten. Dependen del mismo ministerio que CERNAC. Sí, Ya, somos del Ministerio de Economía. ya, Nos relacionamos con el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Economía. ya, perfecto. También hacemos muchas charlas juntos con CERNAC porque nos relacionamos Me bastante. O sea, imagino, la sí. educación financiera que ellos hacen y todos los derechos que protegen a los deudores lo ve CERNAC. Claro. Claro, O entonces, sea, ambas partes, digo, del el consumir y Obviamente. después la deuda por sí, consumir. claro. O los incumplimientos contractuales Exacto. de los proveedores, eso de CERNAC, los reclamos por el acoso de la cobranza, también lo de CERNAC, entonces Mira, se relaciona bastante con nosotros y tratamos de hacer igual hartas actividades de difusión en conjunto, pues estas de Prodemo, hemos hecho varias, así que en eso cuesta a veces salir de la oficina, pero tratamos de hacerlo dentro de nuestras posibilidades para abarcar también más territorio, más personas y que puedan orientarse. Así que es bien diverso el trabajo, hay hartas cosas, desde trabajo administrativo, trabajo de difusión
y eso también es entretenido, no solo enfocarse quizás en una sola cosa. Bien. Tremendo trabajo. Oye, Pau, bueno, yo ya más que nada agradecerte por venir. Sí. Tremenda experiencia, o sea, tremenda historia de vida, igual porque, claro, cambiaste de un rubro a otro y ahora estás de coordinadora, te tocó implementar, entonces, tremenda historia de superación. Yo creo que tú igual te sentí orgullosa ahora mirando hacia atrás. Sí, yo creo que orgullosa sí, pero también súper como agradecida, Ya. muy agradecida, porque en el fondo partí con un trabajo muy rudo, ¿cierto? Recién titulada, me mantuve ahí, tuve la posibilidad de entrar. O sea, como que todos los caminos se dieron para eso, porque una persona escuchó que yo había dado la prueba y me dio para el nombre para esa entrevista. Después acá, esa persona había quedado quizás por otras motivaciones, otros respaldos, y yo no había quedado, después quedé. Entonces, como que he sido muy afortunada en el área laboral. También el hecho de haber conocido personas dentro de la universidad también te ayuda Mm. Red de contacto. la red de Sí. contacto. Eso es súper importante y quizás te abre hartas puertas. Mm. O sea, como si hay una pasantía, tómenla. Si hay una charla, vayan. O sea, es como también cuando uno sale y ya se titula, claro, salir de la universidad, primerito. Después hacer todos los trámites posteriores para titularte, otros. Pero después viene la gran encrucijada de dónde voy a trabajar. Exactamente. Entonces, eso también es una conjugación de factores, o sea, puede ser por contactos, puede ser por vocación, puede ser por muchas cosas. Entonces, estar como siempre alerta a dónde pueden abrir una puerta. Eso Buenísimo. yo creo que es como el llamado y no agobiarse tampoco no es mi vocación. A veces no todo es vocación, o a veces no todo es dinero, a veces Claro. no todo es, no sé, nombre, prestigio, son distintas cosas, claro, que tienen que ver con los valores de cada persona, pero sí hay que estar atento, yo creo, a todas las oportunidades que se te puedan dar y si hay que cambiar de rumbo, hacerlo También. Esa sin es. temor, porque además muchas personas quizás tienen temor al cambio tan así de un día para otro, pero la carrera de Derecho al menos te abre muchas posibilidades. Es Buenísimo. muy amplia la gama en la que tú te puedes desarrollar y cualquiera puede ser. Oye, Pau, no, tremenda historia. Yo Sí. reitero lo mismo. Pau, te damos las gracias. Yo por lo menos me voy como súper interiorizado con el tema de la... Súper interesado, sí. De verdad, Igual porque porque mucha yo, gente, Qué yo buena. personalmente igual desconocía un poco lo que era la nada, superintendencia de insolvencia y insolvencia. reemprendimiento, sí. Oye, Pau, te damos las gracias por tu tiempo. Bueno, a última aviso, si tú quieres dar a esa cámara que está ahí, ¿dónde puede saber la gente? Redes sociales. Redes sociales, saber de ti, algún trámite a esa cámara, si te gustaría mencionar algo, Alguna campaña. alguna campaña, alguna Bueno, actividad. que primero agradecerles la invitación, la verdad es que fue súper sorpresivo para mí que me invitaran, porque sin perjuicio de tener ya varios años de título, primera vez que me invitaban como algo por ser una pina, así que súper bien y Bien. agradecida. Y segundo, que las personas que estén a lo mejor pasando por algún problema puedan orientarse. La página web es superir.gov.cl y estamos en el edificio Finanzas, en el piso 14. Así que ahí pueden buscar orientación. La idea es que puedan informarse a tiempo. Yo creo que eso es lo más relevante. Así que Bien. muchas gracias. A ti, muchas gracias. Y bueno, como ya bien saben, somos de Mechona Profesional UNAP, todo a través de la Radio Universidad Arturo Prat 101.9. Estamos los martes y jueves a partir de las 6 de la tarde. Muchas gracias a todos, muchas gracias, Pau. Gracias. Pietro, nos estamos viendo. Chao, chao. De Mechón a Profesional UNAM, programa creado por Admisión y Egresados de la Universidad Arturo Prat. Está diseñado para ti, futuros estudiantes, mechones, estudiantes avanzados y egresados que buscan orientación para alcanzar sus metas académicas y profesionales.